Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de herramientas para Big Data. En la clase de hoy lo que vamos a estar haciendo es mostrando brevemente dos herramientas que se ocupan mucho en el mundo del Hadoop, ¿ok? Sobre todo la segunda que vamos a mostrar se ocupa un poco más, pero son dos herramientas que se ocupan porque a veces desarrollar en MapReduce, como vimos en las clases anteriores, no es tan sencillo porque necesitamos encontrar qué definir como llave, qué definir como valores, de qué manera funciona el método del reduce, etcétera, etcétera. Entonces hay empresas que se dieron cuenta de esto y trataron de simplificar este paso para que de alguna manera se pudieran programar, por decirlo de alguna manera, desarrollar procesos para MapReduce en Hadoop, pero sin ocupar MapReduce. Es decir, ocupa MapReduce, pero el que desarrolla no tiene por qué saber MapReduce, sino que tiene que saber estas herramientas, ¿ok? Entonces estas herramientas son como una segunda capa sobre MapReduce, donde hay un lenguaje, se programa en ese lenguaje, y entonces ese lenguaje lo que hace la herramienta por detrás es que los convierte a procesos MapReduce, ¿ok? En realidad en el clúster de Hadoop se van a estar ejecutando procesos MapReduce, pero desde el punto de vista del desarrollador solamente tiene que preocuparse por desarrollar en esta herramienta. Una primera herramienta es Pig, ¿ok? Pig es una herramienta desarrollada por Hadoop, ¿ok? Para los científicos de datos de esta plataforma. Ellos ocupaban, bueno, como ustedes saben, Yahoo contrató al fundador de Hadoop, así que igual le puso hartas fichas a la plataforma, así que lo ocupan para varios de sus flujos. Y lo que pasa es que cada vez que ocupaban MapReduce, había que capacitar a una persona para que supiera MapReduce, y también no solamente basta con capacitar, sino que también tienes que tener como la creatividad de saber de qué manera emplear el MapReduce para darle solución a un problema. Entonces, estas personas de Yahoo dijeron, mira, mejor definimos un lenguaje nosotros mismos y hacemos que ese lenguaje por detrás se encargue de manejar las mejores prácticas del MapReduce, etcétera, y le quitamos como esa carga al desarrollador. Que el desarrollador lo único que tenga que hacer es aprender un nuevo lenguaje. Y de ahí es de donde apareció Pig. Pig es un lenguaje que es precisamente para esto. Es un lenguaje que por detrás lo que hace es convertir todo en procesos MapReduce. Es un lenguaje de flujo de datos. ¿Qué quiere decir esto que es un lenguaje de flujo de datos? Que recibe una cantidad de datos, ya es como que cada línea recibe unos datos y los transforma, les hace algo a los datos y luego esos datos van de salida a otra línea y se procesan de nuevo en esa línea, y así por cada línea va haciendo eso. ¿A qué se les parece eso de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué se les parece que puede ser un lenguaje de flujo de datos? De las cosas que hemos visto hasta ahora. Que toma los datos, los transforma, se los pasa a otro proceso, los transforma, se los pasa a otro proceso, y así hasta que llega al final y los devuelve. Fue algo que vimos. El shell de Linux, exacto. El shell de Linux es un lenguaje de flujo de datos también, ¿ya? Porque yo le paso unos datos de entrada, pasan por un proceso, se transforman, hacen lo que sea, y luego eso yo lo puedo pasar a otro proceso, a otro, y entonces es como que hay un flujo de datos constante desde el inicio hasta el final, que va pasando por ciertos procesos. Acá en Pig pasa lo mismo, lo que ahora en vez de pasarlo a través de pipes, como hacemos en el shell de Linux, lo que hacemos es que cada línea va a recibir unos datos, los va a transformar, y luego la siguiente línea puede trabajar con esos datos que devuelve. ¿Ok? Es como que yo tengo los datos, le hago una transformación y los guardo en una variable. Luego en la otra línea, con esa variable como entrada, genero otra transformación, y así, etcétera, etcétera. ¿Ok? En MapReduce, bueno, nosotros igual vimos problemas que no son tan complejos, pero hay otros problemas que son mucho más complejos en MapReduce. Por ejemplo, un problema que igual está resuelto y si lo saben hacer ya no es tan complejo, pero hacer join entre dos tablas en MapReduce no es tan trivial. No es tan trivial hacerlo, ¿ok? Y entonces con Pig se puede hacer bien fácil. Y hay otros problemas que son bien complejos. Bueno, a ver, bien complejos. Se pueden solucionar, pero hay que
pensar un poco cómo solucionar los problemas. Sin embargo, en PIC se resuelven con una sola línea de código sin pensar mucho. ¿Ok? Entonces eso, el desarrollo, como no hay que analizar tanto, se acelera mucho. Se nos hace más fácil desarrollar en PIC que desarrollar procesos MapReduce. ¿Ok? Ahora, lo que sucede es que la ejecución es algo más lenta que el MapReduce tradicional. Porque, como les decía, PIC es una capa que está encima del MapReduce. Por lo tanto, todo lo que corre sobre PIC tiene que transformarse y convertirse a MapReduce. ¿Ok? Y eso lo que hace es que tiene un costo adicional. Porque transforma todo a MapReduce y luego ejecuta los MapReduce. No es como si yo tuviera un MapReduce original que yo no tengo que estar transformando nada. Entonces me ahorro esa parte del procesamiento, simplemente tengo el MapReduce y lo echo a correr. Acá en PIC no, en PIC hay que traducir la línea de código que me está dando el usuario, ver qué procesos de MapReduce hay que ejecutar y luego ejecutar esos procesos. Entonces tiene como un paso extra que el MapReduce original no tiene. ¿Ok? El MapReduce tradicional no tiene. Entonces ese paso extra nos trae un beneficio que podemos desarrollar mucho más fácil, mucho más rápido, pero nos trae un contra, que es que la ejecución es un poco más lenta. ¿Ok? Entonces, sigamos. Hay dos partes fundamentales de esta herramienta. Una que se conoce como PIC-Latin o PIC-Latin, que es el lenguaje de programación. El PIC-Latin es un lenguaje de programación que está definido solamente para este propósito. Lo definió Yahoo, etc. Y hay otra parte del software que es el environment, el entorno, ya que es donde se va a ejecutar todo. Es el encargado de tomar este lenguaje y compilarlo. Bueno, en realidad es un lenguaje interpretado, así que de interpretar el lenguaje, de convertirlo a MapReduce, etcétera, etcétera. El encargado de hacer todo eso, de validar los nombres de las variables, de que estén declarados, etcétera, es este software que ven acá, que se llama Environment. ¿Ok? Esas son las dos partes de PIC-Latin. Entonces hay dos maneras de PIC, perdón. Hay dos maneras de correr PIC. Una es local, en una sola máquina, y otra es con el MapReduce Mode, que el MapReduce Mode lo que hace es ejecutarlo con el MapReduce por debajo. ¿Ok? Entonces, esto de ejecutarlo local es como para probar de que mi código está bueno y no tiene ningún error. Lo mismo que habíamos hablado al principio, de que, pucha, cuando yo tengo un dato, si yo tengo un proceso MapReduce, lo bueno sería probarlo local antes de echarlo a andar en el clúster, porque puede ser que funcione para los primeros bloques, pero en el último bloque ocurra algún error y todo el procesamiento que yo hice en los primeros bloques se pierda. ¿Ok? Entonces siempre es bueno que cuando estén desarrollando algo lo prueben de manera local y ya después pueden poner el MapReduce Mode y ahí ya correrlo en el clúster con todos los datos. ¿Ok? Entonces hay tres modos de ejecución básicamente. Hay un modo de script, que el modo de script es yo tengo un archivo de código y puedo decirle a PIC cuando lo tengo instalado. Ojo, PIC se instala una vez que esté instalado Hadoop. Cuando yo instalo Hadoop, se instala, ya ustedes saben que se instala el HDFS, se instala el YARN y se instala el MapReduce, ¿ok? Ahora, encima de eso, cuando ya lo tengo instalado Hadoop, puedo instalar PIC. Y PIC corre sobre MapReduce. Él espera que MapReduce esté instalado. Si no está instalado todo esto que les dije anteriormente, va a dar un error. Entonces, hay una manera de ejecutarlo que es de manera script, que es un archivo de texto con el código y luego, mediante la herramienta, yo puedo ejecutar ese archivo de texto y lo que hace es convertirlo a tareas MapReduce y ejecutarlo en el clúster. ¿Ok? Hay otro modo que es el Grant. ¿Ok? El Grant lo que hace es ejecutarlo en modo interactivo. Yo puedo correr el modo Grant y entonces lo que me da es una consola donde yo puedo escribir el código. Es como en Python. No sé si saben que Python tiene un modo donde yo le puedo pasar el archivo y decirle Python y el nombre del archivo y él lo ejecuta línea por línea. O le puedo decir Python solamente y si le pongo Python solamente, él entra en una consola donde yo puedo escribir las líneas de código e interactuar. Y si la línea de código está mala, simplemente no hace nada. ¿Ok? Entonces, acá en PIC es exactamente igual. Yo le puedo pasar un archivo y que lo ejecute completamente o puede interactuar con PIC. Y otra manera es el embedded. El embedded lo que hace es
que se puede incrustar dentro de un programa Java. ¿Qué quiere decir eso? Yo desarrollo mi software Java y puedo enviarle consultas a mi clúster a través de Pi, ¿ok? Mediante este modo que se llama el embedded, ¿ok? Yo puedo tener mi software que hace mil cosas, que sé yo, tiene una interfaz gráfica y está haciendo alguna consulta. Entonces esa consulta por detrás lo que puede estar haciendo es tomando los datos y llamando a través de este modo a Pi, ¿ok? Eso es otra manera. Esto es para acceder de manera programática desde Java. Y esto es para acceder con el lenguaje de programación de Pi como tal. Y este otro es el interactivo. Aquí hay un ejemplo de código en Grant que es como interactivo, ¿ok? Entonces, acá yo le puedo decir, por ejemplo, esto es una muestra, aquí les voy a decir línea a línea qué es lo que va haciendo para que tengan una idea. Aquí yo le puedo decir, mira, cargue el archivo de Billing Path. Billing Path tiene que ser un camino que esté en HDFS, no un camino local, ¿ok? Recuerden que esto es código MapReduce, lo que va a estar ejecutando por debajo. Y MapReduce funciona con archivos que están en el clúster, ¿ok? Entonces aquí lo que yo le estoy diciendo es cargue este archivo, ¿ya? Y por defecto, cuando yo cargo un archivo, él va a asumir que eso es CSV, es decir, que está separado por coma. Entonces yo le estoy diciendo cargue este archivo y las columnas son prjnum, que es un char array, que es lo mismo que un string, ¿ya? empid, esto es un nombre que le voy a dar, que es de tipo int, hours, que es de tipo int, bitrate, que es de tipo int. ¿Ok? Le voy a decir todas las columnas que tiene y de qué tipo yo quiero que las considere. ¿Por qué tengo que pasarle el tipo? A ver, pic es fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada variable va a tener un tipo. Entonces, ¿por qué le tengo que pasar un tipo? Porque yo puedo hacer operaciones sobre esas variables. Entonces, en dependencia de las variables que yo tenga, yo voy a poder hacer ciertas operaciones u otras. Por ejemplo, si yo tengo dos enteros, la suma es diferente a si yo tengo dos strings. ¿Ok? Entonces por eso es que yo le digo de qué tipo es cada columna, para que después cuando yo vaya a filtrar o cuando yo vaya a sumar dos cosas, lo pueda hacer, Pic pueda saber de qué tipo son las cosas que estoy sumando. ¿Ok? Entonces, como les decía, esto es de flujo de datos. Es decir, yo aquí cargo los datos y salen estas cuatro columnas, sale un conjunto de datos con estas cuatro columnas y se almacenan acá en esta variable. Luego esa variable yo se la puedo pasar a otro comando que me devuelve otra respuesta. Por ejemplo, aquí la variable esta se le está pasando al comando filter, ¿ya? Estoy diciendo filtra A por el prjnum igual a este valor de acá, ¿ya? Entonces se va a quedar solamente con los datos que dio como salida a la carga de este archivo que cumplen esta condición. Es decir, que prjnum es igual a este valor. Si prjnum no es igual a este valor, entonces lo descarta. Entonces aquí ya tengo el A filtrado y el dump. El dump lo que quiere decir es que lo guarde, ¿ya? Que lo guarde en HDFS. Porque si no va a estar, mientras tanto, va a estar de alguna manera, a ver, igual está en HDFS, pero está, lo maneja Pic internamente. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo quiero decir es algo así como print, como, oye, ya muéstralos. ¿Ok? Entonces ahí estos fueron los seleccionados. ¿Ya? Es exactamente los mismos tipos de las columnas, lo único que ahora filtró y por este primer parámetro tiene que ser igual al que yo le paso acá. ¿Ya? Entonces yo puedo hacerle un filter, le puedo hacer un group también. Yo le puedo decir, agrupa lo que obtuviste en la variable A por prjnum. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los que tienen el mismo prjnum, ¿ya? Se van a juntar en una misma lista, ¿ok? Y los que tienen otro prjnum se van a juntar en otra lista. Por ejemplo, acá me dice prj001, que ese es el primero que detectó. Y aquí pone todos los datos que tienen prj001. ¿Ok? Luego aquí dice prj002 y aquí todos los datos que tienen prj002. Si hubieran más prj, entonces aparecieran todos los prj agrupados por eso. ¿Ya? Yo aquí igual puedo agrupar, qué sé yo, por build rate, o si fueran estudiantes y quiero agruparlos por grupo, por aula, por lo que sea, ¿ya? O por asignatura, lo puedo hacer.
Ya le puedo decir group A by y el nombre de la columna por la cual quiero agruparlo. Y entonces lo que me va a devolver es algo como esto de acá. ¿Ya? Y otra cosa que puedo hacer es cargar datos de un camino, cargar datos de otro y luego juntar esos dos datos por determinada columna. En este caso está juntando A por la columna 0 y B por la columna 0. ¿Ok? Esto es asumiendo que este es el dato de entrada. Esto es lo que hay en el CSV de entrada. ¿Ok? Entonces esto es como un join. Si quieren pónganse a pensar cómo hacer un join con MapReduce. Con MapReduce puro. Con lo que vimos en las clases pasadas. Piensen cómo hacer un join. ¿Qué podríamos poner como llave y qué podríamos poner como valor? Y si les doy una pista, hay que hacer más de un reducer. ¿Ya? Es decir, el mapper debe hacer algo, debe pasárselo a un reducer y después ese reducer debe pasárselo a otro reducer y es el que me da el resultado final. ¿Ya? Entonces hay cositas así que yo puedo hacer con MapReduce, pero llevan un poquito más de configuración. Entonces acá, fíjense que yo lo puedo hacer súper fácil. ¿Ok? Pero bueno, piensen cómo hacer esto mismo, estas tres cosas, en MapReduce. Y van a ver que no es tan fácil como escribir una línea, como acá. Esto lo hago en 2 segundos. Ahora, bajo el costo de que esto va a correr un poquito más lento. ¿Por qué? Porque esto, Pig tiene que, de alguna manera, procesarlo y almacenar las variables en algún lugar. Y todo eso tiene costo computacional igual de recursos. Entonces, si ustedes están dispuestos a pagar ese costo a cambio de programar más rápido, está bien, lo pueden hacer. Ahora, a lo mejor tienen los recursos justos para ejecutar, entonces ahí tienen que hacer un MapReduce puro tradicional. ¿Ok? Igual cuando no es muy compleja la tarea, yo les recomendaría hacer un MapReduce normal, tradicional, no utilizar Pig. Ahora, otra desventaja que tiene Pig es que es un lenguaje completamente nuevo, tiene una curva de aprendizaje. A ver, aquí le estoy poniendo cosas sencillas, pero Pig es un lenguaje mucho más completo, tiene muchas más cosas, ¿ya? Pero esto es para que ustedes vean de que no es nada del otro mundo, de que es un lenguaje de programación igual que cualquiera, que se puede aprender, ¿ya? Lo único que tienen que saber es que cada comando va a devolver algo y ese algo yo se lo voy a pasar a otro comando que después me va a devolver otra cosa y después sobre esa cosa, por ejemplo, sobre filter A, yo puedo de nuevo hacer un group. ¿Ya? Pero sin embargo aquí yo estoy haciendo un group sobre A, no sobre filter A. Pero lo que le estoy diciendo es que como que puedo ir encadenando estos procesos. Porque como les decía, es un lenguaje de flujo de datos. Hasta acá, ¿se entendió la utilidad de Pig? ¿Para qué se ocupa y qué ventajas nos trae? ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Estamos bien con Pig entonces. Ok, entonces Pig es una herramienta que se utiliza, pero la que más se utiliza es la que vamos a ver ahora. ¿Ok? Esta otra herramienta que ven acá. Esta otra herramienta, déjenme ponerlo en pantalla grande. Ya. Esta otra herramienta se llama Hive y es una herramienta que está hecha prácticamente para lo mismo. ¿Ya? Pero tiene una ventaja que no tiene Pig. Y ahí se las voy a mostrar dentro de un rato. A ver, Hive, Pig fue desarrollado por Yahoo. Hive fue desarrollado en Facebook, pero con el mismo objetivo. Facebook también dijo, a ver, para problemas comunes suele suceder que desde dos lugares se llega a la misma solución, ya, es decir, no exactamente a la misma, porque Pig y Hive son dos herramientas completamente diferentes, pero como que la idea fue la misma, ya, como no optimizar, sino facilitar el desarrollo en Hadoop, ¿ok? Entonces, Hive fue desarrollada en Facebook por la misma razón que Pig fue desarrollada en Yahoo. Para que los científicos de datos no tuvieran que desarrollar MapReduce desde cero y no tuvieran que complicarse con tantas líneas de códigos para hacer algo que quizás se podía automatizar y no tener tanto, ¿cómo se llama? No tener tanto código y no tener que complicarse tanto para tareas que quizás eran comunes y se podían implementar de una. Por ejemplo, yo el MapReduce muchas veces quiero filtrar, muchas veces quiero agrupar, muchas veces quiero cargar un archivo, quiero
quedarme con ciertas cantidades de columnas. Son como tareas muy comunes a la hora de procesar datos. Entonces, si esas rutinas ya están implementadas y yo puedo ocuparlas, eso me facilita mucho el desarrollo. ¿Ok? Es como tener en un lenguaje de programación una librería estándar. Imagínense ustedes a Python o a C++ sin una librería estándar. Fuera súper engorroso. Porque si yo quiero, qué sé yo, guardar algo en un vector, tengo que implementar la clase vector. Ya, si yo quiero imprimir algo, tengo que implementar el método imprimir. ¿Ok? Y tengo que hacer todo de cero. Entonces lo que pasa con MapReduce también es eso, que no tiene ninguna librería estándar ni nada, que tengan como ya subrutinas implementadas de antemano. ¿Ok? Entonces con estos lenguajes, que como son Hive y Pig, ya yo tengo cosas que son muy comunes y que me sirven como bloques de construcción para después formar cosas mucho más complejas, ¿ya? Y las tengo predefinidas, ya las tengo implementadas. Solamente es llamar al comando como filter, group y esas cosas. ¿Ok? Entonces, una de las ventajas que tiene Hive sobre Pig, y por esto es que se ocupa tanto, es que es un lenguaje de tipo SQL, ¿ya? Y ojo con esto, que sea de tipo SQL no quiere decir que esté interactuando con una base de datos relacional por detrás, ¿ya? Es decir, de tipo SQL se refiere a la sintaxis. Se parece mucho a SQL. De hecho, lo vamos a ver ahora un snippet de un código de Hive. Pero la sintaxis se parece mucho a SQL, pero no quiere decir que por detrás de HDFS va a tener una base de datos relacional ni nada por el estilo. HDFS va a seguir distribuido, va a seguir funcionando igual que funciona hasta ahora, y de relacional no va a tener nada, ¿ok? A no ser, claro, que se almacenen tablas y esas cosas, pero no va a ser una base de datos relacional, es a lo que me refiero, ¿ya? Entonces, lo mismo que Pi, tiene fácil desarrollo de problemas MapReduce complejos, por esto mismo, ya hay cositas que vienen implementadas desde cero y las puedo ocupar. Y la ejecución es algo más lenta porque igual es una capa que está sobre MapReduce, no es MapReduce puro, por lo tanto eso tiene un costo para traducir el lenguaje y ejecutar las tareas. ¿Ya? Entonces, Hive también tiene tres tipos. ¿Ya? El primero es el tipo script, que yo lo puedo llamar con el comando Hive pasándole el guión F, ¿ya? El guión F, que es como el guión file, y luego el archivo que yo quiero ejecutar. ¿Ok? Está el modo interactivo, que yo le paso Hive-E, y ya eso me da como una consola de Hive donde yo puedo interactuar pasándole comandos, guardándole en variables, etcétera, etcétera. Y hay otro que es el embedded, que yo puedo llamarlo desde un programa en Java. ¿Por qué programas en Java? El tema es que ya Hadoop está implementado en Java, ¿ok? Entonces es mucho más fácil integrar aplicaciones Java con Hadoop que de otros lenguajes. Ya vieron en Python que tuvimos que utilizar un script que nos daba Hadoop para poder ejecutar código en Python y eso. Pero Java es como nativo de Hadoop, porque Hadoop está escrito en Java. Entonces, aquí hay un ejemplo de Hive. Como les decía, Hive es como de tipo SQL. Entonces, cuando yo lea los datos, esos datos tienen que estar cargados en una tabla. ¿Ya? Es decir, no quiere decir que los datos en sí estén almacenados en una tabla. No, los datos pueden estar almacenados en muchísimos archivos. ¿Ok? Pero luego yo tengo dentro de Hive, tengo que guardarlos dentro de una tabla. Y luego yo puedo trabajar con esa tabla como si estuviera trabajando con SQL. Bien parecido a SQL. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se crea la tabla, esta tabla vacía por supuesto porque no se está cargando nada. Entonces se crea una tabla que se llama records y tiene 4 columnas. Es el mismo archivo que utilizamos sobre Pi, ¿ok? Entonces, tiene 4 columnas, una que es string, prjid, otra que es entero, employee ID, otra que es bill hour, que es un entero, y bill rate, que es un entero, ¿ok? Y aquí dice row format delimited fields terminated by coma, ¿ok? Esto es, ¿cuál es el delimitador de las columnas? Porque igual ustedes van a leer un archivo y lo van a poner dentro de una tabla. Entonces, esto crea la tabla está vacía por ahora, y esta segunda línea lo que hace es cargar datos desde
este camino, y ojo, este camino tiene que estar en HDFS también. Recuerden que Hive igual está corriendo en en Hadoop, perdón. Entonces, ustedes cargan los datos de este archivo y los guardan dentro de esta tabla. Ojo, esta tabla tiene que tener las mismas columnas que este archivo de acá. Si no va a dar un error. Ok, entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, al decir que esto es un entero, me pide hacer cosas que yo puedo hacer con string, con SQL sobre entero. Así como sumar, hallar el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces fíjense que luego de cargar los datos, aquí en Hive casi siempre lo que es diferente al SQL es la carga de los datos en la tabla. Listo, una vez que tienen los datos en la tabla es casi idéntico a SQL. Si se fijan aquí yo estoy haciendo una consulta que si yo les muestro solamente esa consulta y les pregunto qué lenguaje es eso, ustedes me dicen eso es SQL. ¿Ya? Es decir, no sé si es MySQL, no sé si es Postgre, pero yo sé que es SQL. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí estoy diciendo select el ID y suma todos los bill hours, ¿ok? Suma todos los bill hours. Ahora, cuando ustedes ocupan el sum, eso tiene que tener asociado un group by. ¿Por qué? Porque tienen que agruparlo por alguna llave para poder aplicar esta reducción sobre la llave. Pero bueno, ya eso es más de SQL que de Hive, ¿ok? Tienen que, para poder aplicar una reducción sobre esta columna, ya tienen que tener grupos donde se van a aplicar esa reducción. Entonces aquí se dice agrupa por Project ID. Entonces lo que va a hacer es agrupar por Project ID y entonces para los que tengan el mismo Project ID va a sumar el bill hour. ¿Ok? Entonces me va a salir el Project ID y cuál es la suma de los bill hour para ese Project ID. ¿Ok? Ahora, aquí además me está poniendo una condición. Me dice, from records, es decir, tengo que decirle de qué tabla es. Eso también es puro SQL. Where, cuando yo tengo el where, es como un filtro. Es decir, ¿qué condición tiene que cumplir? Bueno, que el Project ID sea distinto de PRJ 001. ¿Ok? Fíjense que si yo no le pongo este filtro, lo que va a aparecer aquí es PRJ 002 130 porque, a ver, 70 más 60, esta es la columna bill hour, ¿no? Entonces cuando yo digo group by PRJID, va a agrupar estos dos de acá al final y estos dos de acá arriba, ¿ok? Entonces yo le estoy diciendo suma el bill hour, entonces va a sumar 70 con 60 y 100 con 100. Pero fíjense que no se va a quedar con todo, sino que se va a quedar el Project ID, entonces va a decir PRJ 001, 200, que es la suma de los bill hour de todos los datos que hay en ese grupo, ya en el grupo de PRJ 001. Y después me va a aparecer otra fila que va a ser PRJ 002 y va a ser 130, 130. ¿Por qué? Porque en este grupo tenemos estos dos valores, 70 más 60 es 130. Ahora lo que pasa es que yo estoy filtrando y me estoy quedando solamente cuando PRJID sea distinto de PRJ 001. ¿Ok? Entonces me estoy quedando solamente con esto. En la máquina virtual de Hadoop que estamos ocupando parece que Hive ya está instalado. Así que ahí igual pueden ustedes ejecutar Hive en consola y probar cositas con los archivos que hay. ¿Ok? Entonces, Hive y Peak tienen la misma funcionalidad, tienen la misma ventaja, tienen la misma desventaja. Es decir, les repito, tienen la ventaja de que es mucho más fácil programar. Miren aquí, esto para hacerlo en un MapReduce quizás yo primero habría tenido que hacer un MapReduce que me filtrara y luego del MapReduce que me filtrara otro MapReduce que me agrupara. ¿Ok? O viceversa, agruparlo y después filtrarlo, pero tuviera que haber hecho varios procesos MapReduce. Sin embargo, acá en una sola línea, incluso se pueden hacer líneas más complejas porque SQL ustedes saben que puede ser mucho más complejo. Entonces, en una sola línea yo resolví mi problema. Entonces, desarrollar código para MapReduce utilizando Hive es mucho más sencillo, ya que hacerlo con un MapReduce en Python o en Java. Esa es la primera ventaja. Segunda ventaja, que no hay que configurar tanto. No hay que estar subiendo el mapper, no hay que estar subiendo el reducer, no hay que estar juntando todo, ¿ya?
Y la desventaja es que como esto es una capa que corre sobre MapReduce, ¿ok? Le agrego un costo extra, porque igual estas consultas tienen que convertirse a procesos MapReduce, tienen que crear los archivos, tienes que enviárselo al clúster, y entonces eso tiene un costo extra. Y entonces es un poquitito más lento que en MapReduce tradicional. Pero tiene la ventaja de que puedo programar mucho más rápido. Entonces, ustedes pueden desarrollar así, y si ven que ustedes dicen, no, esto se va a demorar demasiado, muchísimo, porque qué sé yo, me está haciendo un mapper, me está dando respuesta en 5 horas y yo tengo como 15 mappers y no puedo esperar tanto tiempo, ya, listo, pueden ahí cerrar eso y intentar ejecutarlo con un MapReduce tradicional. Ahora demorándose un poquitito más en el desarrollo, pero después cuando lo ejecute va a ejecutarse más rápido que el Hive. Entonces ahí es como que poner en una balanza un trade-off, como en qué yo creo que me voy a llevar más tiempo si hago este método. ¿Me voy a llevar más tiempo desarrollándolo o me voy a llevar más tiempo ejecutándolo? Ya, si el tema del desarrollo se lleva mucho tiempo, ya, o pierdo tiempo que podría estar utilizando para desarrollar otras cosas, ya que eso también es importante, yo puedo simplemente ocupar puedo ocupar un MapReduce tradicional, ¿ok? Y decir, mira, ¿sabes qué? No me importa quizás perder tanto tiempo de desarrollo, y si no me importa perder tanto tiempo de desarrollo, ocupo un MapReduce tradicional. ¿Okay? Ahora, si mi tiempo de desarrollo es muy valioso, yo hago esto. En 3 minutos lo echo a correr y listo. Que termine de procesar y en lo que termine de procesar yo sigo trabajando en otras cosas. ¿Ok? Ahí ustedes hacen un trade-off. Estas son las herramientas que hay. Estas son las ventajas que tiene. Estas son las desventajas que tiene. Entonces ahí ustedes toman la decisión. La ventaja que tiene Hive sobre Peak y por qué el mercado reconoce mucho más a Hive que a Peak. Bueno, primero, Facebook trabaja con volúmenes de datos mucho más grandes que Yahoo, aunque los dos son empresas gigantescas que trabajan con muchos datos, pero más allá de eso, lo que tiene Hive que no tiene Peak es SQL, se llama así. La curva de aprendizaje de Hive para una persona que sabe SQL, que de los informáticos que desarrollan casi siempre es un casi 95%, ya, o más, porque difícilmente alguien que desarrolla aplicaciones no sepa SQL, algún tipo de SQL, alguna de las variantes, ya, porque para desarrollar aplicaciones sí o sí en algún momento hay que utilizar bases de datos, ¿ok? Entonces, si usted sabe SQL, aprender Hive es comer y cantar. Simplemente la diferencia es cargar los datos y una vez que tienen cargados los datos simplemente se pone el comando SQL y listo. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja que tiene Hive sobre Peak. No sé si tienen alguna duda con respecto a Hive o a Peak, algo que quieran saber. ¿Se entendió todo bien? ¿Me pueden dar un feedback por el chat si se entendió todo bien o hay algo que no les quedó claro? Ya, bacán. Ya, todo claro. Bacán. Ok. Ya. Yo vi súper necesario hablar de esto porque igual en la bibliografía de Hadoop se habla muchísimo de Hive. De Peak también, pero de Hive sobre todo. Entonces, a veces nosotros vemos Hive y pensamos que, pucha, ¿para qué aprendimos MapReduce y al final está Hive y Hive es SQL? Sí, Hive es SQL, pero en realidad lo que está haciendo por detrás es MapReduce. Y eso tiene que tenerlo bien claro, que lo que está haciendo por detrás es MapReduce y se está ejecutando bajo el mismo diagrama que nosotros hablamos que ocupaba un clúster de Hadoop. ¿Ok? Entonces, nada, chicos, vamos a dejar esta clase hasta acá, igual cortita, así que pueden dedicarle el tiempo que les queda de la clase si quieren a la tarea o en lo que ustedes estimen conveniente. Y ya mañana comenzamos con Spark, ¿ok? Mañana empezamos ya con la teoría de Spark, que es otra herramienta que se parece, es decir, no se parece a Hadoop en nada, pero sí tiene como el mismo propósito. ¿Ok? Almacenar no, porque el almacenamiento lo hereda de Hadoop.
pero sí procesar datos de manera distribuida y hacerlo de alguna manera más sencillo al desarrollador. ¿Ok? Entonces, hasta acá la clase. Nos estamos viendo. Chao, chao. Que les vaya excelente.